gracias a Elena Azaola, investigadora, antropóloga, investigadora del CIESAS, del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores de Antropología Social, que está en nuestro estudio de CNN en la Ciudad de México. Elena, bienvenida, gracias por estar aquí. Buenas noches, Carmen. Gracias por estar aquí, Elena. Pues mira, nos importa mucho platicar contigo en esta ocasión porque hemos tenido noticia de que a principios de noviembre, el primer día de noviembre de este 2013, se presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una solicitud con motivo del tema de las cárceles en México, muy particularmente de lo que sucede con las Islas Marías, como le llamamos a México, en México, a este tipo de, digamos, tratamiento de reos en nuestro país. Punto de arranque, digámoslo así, para hablar de una problemática general de las cárceles en México, cuyos elementos has investigado y has seguido de cerca, y creo que por este motivo de que la Comisión Interamericana está analizando específicamente lo que se le presentó y da pie para lo otro, pues vale mucho la pena, Elena, que nos cuentes qué se presentó, qué información se presenta, qué se pretende al presentar esta solicitud en la Comisión Interamericana. Muchas gracias, Carmen. Bueno, fue un conjunto de factores que se reunieron. Por un lado, estudios que habíamos realizado académicos. En este caso fue una encuesta que llevó a cabo el CIDE bajo la coordinación de Catalina Pérez Correa el año pasado, y que estuvimos en varios centros federales, no solamente en Islas Marías, documentando un conjunto de factores: quiénes son los presos que están ahí, qué características tienen, qué delitos han cometido, pero también cuáles son las condiciones de internamiento en estas prisiones, que a los propios funcionarios penitenciarios les interesaba un poco saber cómo medirse y cómo compararse con las prisiones estatales, que bueno, todos sabemos que son un desastre y que hay ciertas cosas en que los centros federales están mejor, pero luego veremos que hay otras que también son muy preocupantes. Entonces, este estudio, por un lado, que habíamos realizado, pero también un grupo amplio de organismos civiles de derechos humanos, no solo de la Ciudad de México, sino de Sinaloa, de Nuevo León y varios de acá también, tenían reportes sistemáticos de denuncias por parte de familiares de presos en estos centros federales. Entonces, analizar el conjunto de factores, asimismo, y sin duda alguna, también los informes que ha emitido la Comisión Nacional de Derechos Humanos. También había emitido ya un informe con preocupaciones muy precisas sobre Islas Marías, y un informe muy reciente, que este fue posterior a que ocurrió la audiencia, sobre toda la situación de las prisiones en el país. Y entonces, bueno, decidimos acudir a esta instancia internacional porque ellos tienen allá un relator de prisiones que está observando en qué medida las prisiones en toda América, porque también, interesante, en esa audiencia, en esa conjunto de audiencias se presentó el caso de Guantánamo, por cierto, ¿no? Entonces ellos, como relatores de las prisiones y vigilantes de que se cumplan los tratados y la normatividad de la que México forma parte, nuestras propias leyes en primer lugar, y los tratados y convenciones que defienden la situación de las prisiones, pues acudimos y nos dieron la audiencia. Hay que decir que estas audiencias se solicitan cada 6 meses. En este caso se hicieron más de 300 solicitudes de audiencias, solo se concedieron 80, y las que se conceden son las que ellos consideran más importantes, mejor sustentadas, con más elementos y que pueden tener un impacto mayor en el tema de derechos humanos. Nos las concedieron y tuvo lugar el 1 de noviembre. ¿Qué elementos de información se pueden tener hoy para hablar de las cárceles y en particular de Islas Marías? Bueno, en particular de Islas Marías, el tema es, ya que de por sí preocupa, bueno, antiguamente Islas Marías fue una prisión que tenía cosas muy favorables. Podría ir la gente allí a compurgar con toda su familia, y allí vivían como una especie de pueblito, y allí hoy día se acabó. Este es uno más de los centros federales de readaptación social, con prisiones, mucho con una visión de prisiones de alta seguridad, que es un modelo que no se ha analizado pertinentemente cuáles son sus resultados, y se comenzó un ritmo de construcción masiva de centros federales
penales con la idea de llevarse a todos los presos federales que existen en el país y que han estado por muchos años en cárceles de los estados. Construcción masiva, dices. Masiva de estos penales, ¿no? Había de alta seguridad. Sí, había 3 penales de alta seguridad cuando inició el gobierno anterior y hoy en día hay 17 centros penitenciarios. En Islas Marías hay 5 centros. En el conjunto de islas son como 5 carcelitas adentro. 1 de mujeres, 4 de hombres, de diferentes niveles de seguridad, hasta súper máxima seguridad. Y mientras que había en ese penal, al iniciar el gobierno anterior, unos 500 presos y estaba todo abandonado, al finalizar el gobierno anterior, 8.000 presos. Ahora han ido otra vez bajando y existen 5.000 presos y han ido bajando pues por este conjunto de denuncias de que representa, si la gente está en esas islas, sus familias no pueden acceder a irlos a visitar a menos que lleguen a Mazatlán, bueno, que se les autorice la visita, primer problema. 90 y tantos % de los presos de Islas Marías encontramos no han tenido posibilidad de que sus familias los visiten. 90 y tantos. Sí, 95%, o sea, y les puede tocar, si es que tienen derecho a que les toque, es un sorteo porque no hay la capacidad para que puedan trasladarlos, entonces se pueden comunicar solamente con sus familias cada 12 días por 10 minutos, esa es la comunicación que pueden tener vía telefónica, pero la línea es enorme y si el teléfono está ocupado, si quien marca el teléfono se equivocó, perdiste y hasta entre otros 12 días puedes tener noticias con tu familia. Y en todos los centros federales es lo mismo, se les da solo la posibilidad, si tienen suerte, de comunicarse por videoconferencia, pero de manera muy esporádica, de manera que significan condiciones de aislamiento, significan condiciones en que los trasladan de un centro para otro de manera indebida, porque la Constitución claramente establece que los presos deben compurgar en su comunidad donde estén cerca de su familia. Eso dicen nuestras leyes, salvo, dice, casos verdaderamente de excepción, pero aquí no está siendo la excepción, sino está siendo la regla. Toman a los presos de las cárceles estatales de noche y los trasladan sin su autorización o forzándoles a que firmen convulsivamente para ser trasladados a islas o a otros centros, que a final de cuentas ellos quieren llenar cierto cupo porque están en contratos con compañías privadas que empiezan a ganar el dinero que han comprometido por inversiones a 20 años en estos contratos y se les paga a estas compañías 100 millones de pesos al mes. Cuando sabemos que al mes, 100 millones de pesos al mes es la cantidad que están comprometidas a pagar, ¿no? De manera que, mientras que todas las cárceles en el país tienen enormes dificultades, no cuentan con recursos suficientes para satisfacer las necesidades mínimas en instalaciones, en los servicios que requieren, todo lo mínimo que marca la ley, comida, salud, en fin, están hacinados, como sabemos, todo el dinero se ha ido para invertir en estas enormes infraestructuras de estos centros y ni siquiera para programas de readaptación, porque están allí internos, sin trabajo, sin educación, sin capacitación, todo lo que la Constitución establece, que es el fin de la pena en nuestro país. El fin de la pena es reinsertar sanamente a las personas de nuevo a la sociedad. ¿Y cómo las vas a reinsertar si las separaste de su familia, si están sin trabajo, sin educación, sin capacitación y sin posibilidad de comunicarse con su familia? Elena Saola, déjame hacer una pausa. Lo que describes es muy duro respecto a lo que ha sucedido y está sucediendo con el sistema carcelario mexicano. Has introducido el ingrediente de contratos millonarios con compañías privadas que son las que han tomado estos contratos para dar, digamos, los servicios de los sistemas carcelarios, pero acabas de decir lo que eso significa para efectos de una reinserción a la sociedad. Esto
es un campo de concentración de trabajos forzados. ¿Campos de concentración? ¿Es una expresión que has usado? Bueno, en el sentido en que en algunos casos, fue el caso de Islas, por ejemplo, los presos estaban trabajando en construir estos mismos centros que te digo de alta seguridad y estaban contratados por compañías constructoras que son los que tienen luego estos contratos de prestación de servicios, estas compañías constructoras, y se supone que sí, que les pagan por su trabajo a los presos. Yo no sé hasta qué punto esta es una realidad o no, pero en la medida que estos presos estaban trabajando durante jornadas exhaustivas, con muy poca alimentación, digo sí, la verdad es que me costó verlos absolutamente en los huesos, verdaderamente con hambre. La encuesta que realizamos reportó que no tenían agua, y eso fue lo que motivó el motín que hubo en el presente año. A mí me parece desgarrador haber escuchado los testimonios de cómo se produjo este motín en el mes de febrero en este año. Había un conjunto de presos que tenían aislados y castigados en Laguna del Toro, en una de estos 5 centros que hay. Como los tienen castigados, pues están finalmente ausentes de todo control. No hay ni la sociedad, ni la familia, ni organismos de nadie. Entonces están a expensas de un personal que muchísimas veces, cuando a mí me tocó ir, por lo menos había unos niveles de maltrato, y hay que decir que no solo maltrato sobre los internos, maltrato sobre el personal, porque el personal está igualmente allí por cierto tiempo sin poder visitar a sus familias, están ahí solos, con salarios insuficientes, con condiciones de seguridad que no son buenas, con unos reglamentos rigurosísimos. Bueno, total que estos internos que estaban allí encerrados porque estaban castigados durante 3 días, estuvieron con la única cosa que tenían a la mano, su cubierto, su taza, su plato, 3 días golpeando la pared, desesperados, pidiendo agua. 3 días, hasta que los compañeros internos no soportaron más y dijeron, nos vamos. O sea, ya estaban todas las condiciones dadas para el motín. Para el motín. Quienes golpeaban, el muro con lo que tenían a la mano durante 3 días, ¿no tenían agua como una sanción, como parte de un castigo, o por qué no tenían agua? Bueno, porque el agua es insuficiente. ¿Por qué es insuficiente? Porque es insuficiente y no sé si también, no sé exactamente el detalle, si los habían castigado, pero era tal ya la protesta de ellos que a los demás les importó poco. Dijeron, ya, hasta aquí llegamos. Sabemos que podemos morir, porque saben que la represión iba a ser durísima. Pero en ese momento tomaron la maquinaria de las construcciones, rompieron pared, quemaron. Ahora las autoridades dicen que han tomado medidas, que ahora están respetando los derechos humanos. Sin embargo, no son las medidas suficientes para verdaderamente transformar. Y es esto lo que hizo ir a la Comisión Interamericana. Elena Saola, en tu calidad de investigadora y de antropóloga, además de lo que nos has dicho, tú has contribuido con un énfasis particular con las mujeres, sí, con mujeres que han estado en condiciones de reclusión totalmente inapropiadas. Cuéntanos de esa parte. Bueno, la verdad es que a mí me invitaron con una cosa que a mí me entusiasmaba y me parecía muy positiva, poder diseñar un programa específico para las mujeres que estaban allí, que en el momento que yo fui había casi 300, hoy en día hay como 400 mujeres que están allí, y se me permitió entrevistarla. Yo dije, bueno, para poder diseñar un programa se requiere conocer las condiciones específicas de las personas para las cuales va a ir dirigido, y tuve la oportunidad de entrevistar ahí a 149 mujeres y conocer que había un patrón y que todas tenían exactamente las mismas demandas, no había posibilidad de variante alguna, todas habían sido trasladadas por la fuerza, estaban en cárceles de los estados, eran las mujeres que mejor comportamiento tenían trabajo, estaban cerca de su familia, es decir, eran las presas de mejor comportamiento las que menos problemas iban a ocasionar en una situación como Islas, donde no hay suficiente personal. Requieren presos que no sean capaces, o sea, tan violentos o que sean capaces de atentar, porque en Islas pueden matar a todo el mundo, por decirlo así. Entonces, imagínate la que es la contradicción a estas mujeres, las que llevaban el mejor récord, mejor trabajo, educación. ¿Para evitar conflictividad?
Sí, para evitar conflictividad, para llenar las cárceles que estaban construyendo, para trasladar a Pero fíjate, perdón que te interrumpa, llenar cárceles. Exacto. ¿Qué expresión la tuya? ¿La usas a propósito? ¿Llenar cárceles? Sí, sí, yo creo que ese es el tema de haber construido todos estos centros, tratar de despresurizar, ese ha sido el pretexto o el propósito. Las cárceles que están absolutamente sobrepobladas, de 420 centros que hay en el país, la mitad están sobrepoblados, 200 y pico. Y una de las cosas que alegan muchas veces los estados es que sí, que quieren que se lleven a los presos federales para que el gobierno federal se haga cargo en esos centros. Eso, bajo este motivo que, digamos, es real, digamos, fue que se construyeron estos centros. Lo que ya no es tan razonable es que se haya invertido la cantidad de recursos que se invirtió en construir esas instalaciones antes que en dar las atenciones a los presos. Estas mujeres que fueron llevadas allí se quejaban de haber perdido la posibilidad de trabajar, ahí estaban sin trabajo, sin contacto con su familia ni la posibilidad de que su familia las visitara. Hay mujeres indígenas de Chiapas, de Oaxaca, de Tabasco, que habían sido llevadas allí por 5, por 10, por 15 gramos de marihuana. Que uno dice, bueno, esta es la política de alta seguridad. Esta es una política de drogas del país. Estas son las personas capaces de atentar contra el país. No representan una amenaza para absolutamente nadie. Y eso está pasando en todos los centros federales. O sea, los presos están aislados durante 20 y tantas horas al día en sus celdas, claro, y se precian de que ahí no hay motines, no hay autogobierno. ¿Cómo lo puede haber en esas condiciones de ceras, de aceldo, de acero? ¿Cómo son las condiciones? Es decir, ¿las personas pueden convivir entre ellas o están, están segregadas en todas? Instituciones de alta seguridad 23 horas al día o 23 horas y media hora pueden salir a caminar, a dar ejercicio. Si tú vieras, hablas con ellos, los meten a veces en celdas, además, todavía más rigurosas de castigo durante periodos prolongadísimos, a veces encadenados. Y los castigos que les dan, ¿por qué lo castigaron? Porque le di parte de mi comida que yo no quería a un compañero. O sea, estás castigando un gesto de humanidad, de solidaridad. Está prohibido tener contactos, todo está prohibido allí. Entonces tú dices, bueno, ¿cuál es la mentalidad que hay detrás? ¿Qué clase de seres humanos estás tratando de formar? Y a fin de cuentas, el punto principal es que todos esos daños que tú produces sobre esa gente que impactan en su familia regresan a la comunidad, porque esas familias forman parte de la comunidad y esas gentes que están allí tarde o temprano salen y regresan. Y si tú los has tenido aislados durante años y horas, estás más que estudiado, pero aquí no hemos evaluado ¿qué es el régimen que conviene? ¿Qué resultados se obtiene? A fin de cuentas son recursos públicos los que se están empleando en eso y tenemos que evaluar qué resultados se obtiene y tomar decisiones conforme en evidencias científicas. Se nos acaba el tiempo, pero has tocado asuntos fundamentales para la vida de cualquier país, en este caso las cárceles, lo que ocurre, el sistema por el que se ha optado, y nos despedimos con ¿qué, Elena? Bueno, yo diría que es un momento muy oportuno para que desde la política oficial de seguridad y quienes tienen en sus manos la posibilidad de decidir cuál es la política penitenciaria, porque de hecho no la ha habido una sola política con estándares nacionales. ¿Qué es lo que necesitamos? En primer lugar, despresurizar las cárceles. Tenemos la gran mayoría de las personas que están internadas en el país están por delitos muy menores, incluso en los centros federales. Las gentes que están en centros federales, si no voy a hablar de los grandes capos y personas así, pero son la minoría. Muchos de los que están por transportar pequeñas cantidades de droga. O sea, la gente que está es la gente pobre, la que no ha contado con una buena defensa. Entonces tenemos que repensar eso y construir todo un sistema alterno, lo que se llama las políticas penitenciarias que se pueden hacer o de castigo desde la comunidad, no desarraigando a la gente, dándole tratamiento para drogas si es que es lo que necesita, o para la violencia si es lo que necesita,
Hay miles de cosas que se han ensayado en el mundo y que han resultado exitosas, y es hacia allá donde tenemos que mirar y cuestionarnos esta inversión costosísima de recursos, que simplemente tenemos que responder la pregunta: ¿a dónde vamos y qué resultados está produciendo eso? Y para hacerlo tenemos que ir a hablar con esa gente y poder documentar el desastre que está produciendo. Sabemos, y hay miles de libros que están escritos en el mundo, uno de los elementos fundamentales que puede asegurar la reinserción de las personas en las mejores condiciones es no perder el contacto con su familia. La gente que quiere salir es porque tiene esa expectativa que va a regresar y que va a regresar para ser alguien bueno por su familia. Nadie quiere tener la imagen, nadie, no hay un solo ser humano que quiera tener la imagen de que quiero ser el preso más malo y que mi familia sepa que lo soy y para siempre. No. Te agradezco mucho, Elena. Ya no hablamos pues de esta parte que tiene que ver con los incentivos, porque se ha convertido esto efectivamente en un sistema de contratos millonarios a un conjunto de grandes empresarios que están involucrados en este tipo de operación de las cárceles de alta seguridad en México, que ese es un dato para cerrar, si te parece. Sí, y las compañías que están invirtiendo en esto son, por ejemplo, Omex, ARB Arendal, Interacciones, o sea, hay inversores como Slim, ASPE, con una compañía que se llama Protego, hay también está Vázquez Raña, los ICA Quintana, que ya construyó 2 centros, y también existe, se ha mencionado, lo ha mencionado Proceso, pues el riesgo de que haya dinero sucio, lavado de dinero a través de esta construcción de centros. Es un riesgo que ya ocurrió en la prisión de Cancún, por ejemplo. Pues sabremos de seguir el tema. Se nos acabó el tiempo, Elena, pero gracias por esta presencia tuya y seguiremos de luego hablando del asunto. Gracias por estar aquí. Muchas gracias. A ti, Elena Azaola, y a usted que nos permitió acompañarles. Seguiremos el asunto, desde luego. Pásela bien y lo esperamos mañana.